En Radio Intereconomía, el Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. We are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. Called the fake news the enemy of the people, and they are fake news. Es, sin lugar a dudas, una de las palabras más de moda. Desde que en 2016 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la puso de moda. Hoy vamos a hablar de eso, de fake news, de bulos, de desinformación. Nos vamos a preguntar por qué circulan tantas y tantas noticias al día en la televisión, radio, en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, que son directamente falsas o que no se corresponden con la realidad. Estas noticias falsas son intencionadas, es decir, ¿hay alguien detrás que pretende confundir a la sociedad y por tanto engañarla? ¿O es sencillamente una consecuencia de la época en la que vivimos? Recibimos decenas, centenares de noticias al día con una rapidez e inmediatez brutales, con lo que es muy difícil discernir lo que es cierto de lo que no lo es. Como hoy estamos de estreno, luego les voy a contar quiénes somos, qué están escuchando y en qué proyecto nos hemos embarcado, tenemos a unos invitados de lujo. Antes de presentar a uno de ellos, déjenme decirles alguna de las frases que ha escrito sobre esto de lo que les estoy hablando, de la desinformación. Abro comillas. Es más fácil distribuir la ignorancia que el conocimiento. ¿Qué les parece? Escuchen esta otra. La desinformación es ya el primer elemento de desestabilización geopolítica y empresarial. Impactante, ¿verdad? Pues ojo a esta otra reflexión. Hay que aprender a reducir el hueco abierto entre lo que creemos que sabemos y lo que sabemos de verdad. Y por último, el periodismo actual, por culpa de la rapidez y la urgencia, ha perdido el rigor. Son 4 de las muchísimas reflexiones que podemos encontrar en uno de los mejores ensayos que se han escrito sobre desinformación. Enseguida hablaremos con su autor. No se pierdan la entrevista porque no les va a dejar indiferentes. Tras esta interesante charla estaremos con Ramón Salaverría, que es profesor de periodismo de la Universidad de Navarra y uno de los mayores conocedores de los fact-checkers, los organismos que intentan poner coto a las noticias falsas. Y también hablaremos con David Alandete, periodista residente en Washington y autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Esos serán unos minutos. Antes déjenme que nos presentemos. Me llamo Gonzalo Vans y este espacio se llama El Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Un programa, ya les adelanto, semanal, todos los viernes a esta hora, a la 1, en el que no solo nos vamos a dirigir a todos los profesionales del sector, sino que también queremos explicar a nuestros oyentes la importancia de la comunicación, para que la pongan en valor y que también vean la necesidad de implementarla o mejorarla en sus empresas. ¿Para qué? Pues ni más ni menos que para darse a conocer. En el sector de la comunicación, DIR Confidencial es un portal digital líder y Julen Ariza es su editor. Ya le saludamos. Julen, muy buenas. Hola, Gonzalo. Bueno, bastante tenéis ya con el periódico, dando información, exclusivas, para ahora lanzaros a un programa de radio. ¿Por qué? Bueno, este programa no deja de ser ya uno de los hitos que ya vamos dando en la trayectoria de crecimiento de DIR Confidencial, en el que, bueno, este año nos hemos encontrado con las dificultades que nos propiciaba el COVID y las limitaciones para generar los eventos que teníamos programados, y en ese afán de buscar espacios en los que generar el diálogo, la profundidad y el análisis para abordar los retos que tiene nuestro sector, el de la publicidad y el de la comunicación, que es a lo que nosotros nos debemos en nuestro medio, pues hemos creído que este formato nos permitía ofrecer ese nuevo espacio y que era una forma creativa de sacarlo adelante. Así que nada, aquí estamos. Quería dar las gracias en primer lugar a Radio Intereconomía por acogernos en estos magníficos estudios que tienen en la calle Velázquez, y también a nuestro equipo, que, bueno, como has dicho, pues efectivamente bastante tenemos con el periódico. La información exclusiva, propia y contrastada son nuestras señas de identidad, y dentro de ese día a día pues han hecho un esfuerzo importante en poder sacar adelante esta primera edición y las que vienen después, que la verdad tienen muy buena pinta. Pues enhorabuena, Julen, y a todo tu equipo por este fantástico proyecto, y muchas gracias por haber pensado, haber contado conmigo para, digamos, colaborar de alguna manera. Sí, efectivamente, Gonzalo, gracias a ti también por presentarlo. Hechas las presentaciones, comenzamos con las noticias más destacadas de la semana. Vamos ya con los titulares. Blanca del Tronco, muy buenas. Buenas. La inversión publicitaria en medios digitales ya supera la inversión en televisión. Concretamente, digital ya supone un 45% de la inversión publicitaria en nuestro país. Esto supone 7 puntos porcentuales más
que el año pasado los medios online han recibido 1.303 millones hasta el mes de agosto frente a los 915 millones de las televisiones. Estos datos hacen que la inversión publicitaria en España se asemeje cada vez más a los países de nuestro entorno. Jorge Martínez es el director de Alianzas Estratégicas y Relaciones Institucionales de Sun Media. La afectación de la pandemia ha sido desigual en la distribución de la inversión en medios y aunque la cuota en el mercado digital ha aumentado en 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior, también se ha visto afectada por un descenso en los ingresos por valor de 160 millones. No obstante, y en base a estos datos, podemos afirmar que el medio digital se ha convertido en el primero de todos y que esta posición se mantendrá en los años venideros y aún con una capacidad mayor de crecimiento. Buenos datos para el digital, pese a que este año la inversión ha caído y caerá un 16%. Datos que han hecho trizas las peores previsiones que se plantearon a comienzos de año. En los 6 primeros meses de 2020 ha caído un 16%, que tanto IAB Spain como PricewaterhouseCoopers prevén que el descenso se mantenga hasta final de año con un retroceso de ese mismo 16%. Los motivos, los ERTEs que el coronavirus ha provocado en la mayoría de empresas del sector. Crónica Global prepara su desembarco en el País Vasco. Con una nueva cabecera que se llamará Crónica Vasca, según confirman fuentes del sector ADIR Confidencial. Xavier Salvador, editor y consejero delegado del grupo catalán, emprende esta nueva aventura informativa junto al fundador del diario Norte.es, Igor Martín. El objetivo, cubrir el hueco de información económica y de empresas que hay en el País Vasco. Martín, de Crónica Vasca, nos explica el nicho que vieron en el periodismo de esta comunidad autónoma. Todos los periódicos tienen sección de economía y se habla de empresas, por supuesto, pero no hay un medio focalizado en la economía y en las empresas. Y creo que en la situación en la que estamos es más que necesario que alguien ocupe ese espacio. Y con esa vocación nace Crónica Vasca, también con la de hablar de política y con la de hacer análisis y hacerlo desde un prisma constitucionalista. Es un tema en el que nos demos todos cuenta de que cuanto más unidos y más grandes sean nuestros objetivos comunes, más lejos llegaremos. Pero sobre todo centrado en lo que te decía al principio, en la economía y en las empresas vascas, que tantas peculiaridades tienen y tantas noticias hay para contar. Nueva auditoría de la OJD que certifica el mal estado de salud de la prensa escrita. Tras un periodo sin medición por causas de fuerza mayor, los datos de julio y agosto han constatado una caída entre el 20 y el 40% en venta y difusión como consecuencia del impacto del coronavirus. Pese a estos datos, ha habido cambio en el ranking de periódicos, ya que la ABC ha superado por primera vez al mundo en datos de difusión y venta directa. El País sigue liderando la prensa escrita con una difusión el pasado mes de agosto de casi 76.000, lo que supone una caída del 29%. El periódico La Razón sigue sin querer auditarse por las medidas excepcionales del COVID. Nombramientos de la semana. Iniciamos los numerosos y destacados nombramientos esta semana. Cambios en la dirección de la agencia Proximity. El que hasta ahora ha sido CEO y presidente de la compañía en España, Joaquín Ramis, sale de mutuo acuerdo con la empresa tras una trayectoria de 23 años. Su cargo lo ocupará David Coral, presidente de BBDO España. En el sector de la cosmética, L'Oréal nombra nueva directora de comunicación corporativa y RSC. Se llama Esther García, tiene 43 años y pertenece a la multinacional líder mundial de la belleza desde hace años. Cambios en CREAP. Miguel Ángel Aguirre cubrirá la salida de Carmen Basagoiti. Basagoiti es socia y cofundadora de la consultora de comunicación que deja tras una etapa de 20 años. Su sustituto y nuevo número 2, Miguel Ángel Aguirre, asumirá la coordinación de los equipos de las oficinas de Madrid y Barcelona. Aguirre llega a CREAP dejando un hueco en Edelman. ¿Quién lo cubrirá? ¿Quién? Se trata de Lucía Carballeda y Pelayo Alonso, los hasta ahora director de reputación y director de marca de la agencia. Nuevas incorporaciones al equipo directivo de JIC. Se trata de Almudena Alonso, que en junio abandonó la dirección general de Burson Conan Bols tras 10 años en el cargo, y Joaquín Bizmano. La entrevista de la semana. Iniciamos ya la entrevista de este primer programa, pero antes, si me lo permiten, un resumen de nuestro invitado y sobre todo del último libro que ha escrito. Escuchen, porque estoy seguro de que les va a interesar. La nueva desinformación, 20 ensayos breves contra la manipulación, no es un libro escrito desde el desconocimiento, todo lo contrario. Desde 2016 escuchamos día sí, día también las palabras fake news, bulos, noticias falsas, desinformación, e incluso se está desempolvando de nuestro diccionario la más bonita de todas, paparrucha.
Pero volvamos al libro. No se puede hablar de fake news sin saber quién está detrás de ellas, porque se inventaron, con qué intención, jamás han existido o es algo que siempre ha estado latente en la sociedad y que con las redes sociales han proliferado. Ignacio Jiménez Soler, su autor, nos hace reflexionar sobre la capacidad de información que tienen las personas, su pensamiento crítico, la soberbia de una gran mayoría de ellas que cree saber mucho cuando en realidad no sabe nada. A juicio del autor, la desinformación es ya el principal elemento de desestabilización geopolítica y empresarial, con lo que no deberíamos tomarnos esta amenaza a la ligera. Con una sociedad cada vez más polarizada que solo se informa a través de los canales de comunicación que le gusta leer u oír, y con unas empresas de comunicación digitales que cada vez más conocen mejor a los usuarios y les muestran solo una parte de la realidad, la que es acorde a sus convicciones, a su ideología, a sus pensamientos. Es muy difícil estar bien informados. La pregunta es, ¿queremos estarlo o ya nos va bien así? Ignacio Jiménez Soler es DIRCOM de Endesa y autor de La nueva desinformación, 20 ensayos breves contra la manipulación. Gracias por estar con nosotros en este primer programa, señor Jiménez, y muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es obligada, si me permite. ¿Qué es la desinformación? ¿Es lo mismo que una noticia falsa o su término inglés fake news? ¿Es lo mismo que un bulo? Para quien nos esté escuchando, ¿cómo podemos contextualizarlo? Bueno, la desinformación tiene una morfología amorfa, valga la redundancia, ¿no? De hecho, el primer ensayo del libro se llama Amorfos, precisamente, que iba a ser el título original, precisamente porque definía o trataba de definir bien esa cosa informe, ¿no?, que genera la desinformación, porque es un fenómeno que no solamente tenemos que verlo en quién produce, sino también cómo se está distribuyendo, diseminando y cómo se amplifica cuando los receptores reciben determinados contenidos e informaciones y contribuyen también a que eso se expanda muchísimo más. Por lo tanto, tiene muchas facetas y se puede analizar desde muchos puntos de vista, no solamente desde la producción. Ahora vemos toda esa reproducción y cómo se expande, pero vamos al origen. ¿Quién puede tener la intención de desinformar, señor Jiménez? Lo digo porque se desinforma intencionadamente con el objetivo de dañar a alguien o se hace sin esa intención. En el libro queda muy claro y usted da muchas pistas, no voy a desvelar todo lo que es el libro, pero ¿qué nos puede decir? ¿Hay intencionalidad en desinformar? Sin duda, siempre la ha habido en la historia y ahora mismo por el fenómeno escala lo hay más. La desinformación sirve para desestabilizar al contrario, básicamente. Este contrario puede ser un país, puede ser un gobierno, puede ser un competidor empresarial, puede ser un producto, puede ser un servicio. Entonces, quien genera, o puede ser a título personal, también desestabilizar vamos a llamar el prestigio o la dignidad de una persona. Y en esa suma de intenciones encontramos el origen de la desinformación. En el libro habla usted de 3 detonantes de la desinformación, las ha esbozado: naturaleza política, económica, ideológica. Las 2 primeras, digamos que buscan desacreditar o eliminar a un rival, mientras que la ideológica, exactamente qué es lo que trata, porque es como imponer o imponerse a unas determinadas creencias a los demás, ¿no? ¿Ese es el objetivo? El objetivo es tener un relato hegemónico y que eso influya en la percepción de una sociedad y, por lo tanto, cambiar la intención o la actitud de una parte importante de la sociedad. Y cuando se trata de desestabilizar a través de la desinformación, normalmente el inicio o el proceso que sucede suele ser primero el desprestigio del contrario y a partir de ahí ocupar ese espacio desprestigiado por el relato hegemónico. Y eso es lo que trata de buscar siempre un fenómeno de desinformación cuando se produce intencionadamente. Sigue con nosotros Julen Ariza, editor de DIR Confidencial, para participar en esta interesante charla con el DIRCOM de Endesa. Julen. ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este primer programa. Yo quería hacer una pregunta. El libro me ha sugerido una reflexión y es la siguiente. A mí me gusta mucho el título porque trata la desinformación como lo que es hoy, que es el título de la nueva desinformación, en el sentido de que la desinformación ha existido siempre. El problema hoy es la escala. Pero me gusta el formato del ensayo porque aborda las diferentes aristas, por así decirlo, o todos los agentes que influyen en la propagación de esa desinformación. Lo que me preocupa a mí es, siendo una realidad tan compleja y con una escala tan grande como la que nos enfrentamos, ¿no? Hablamos ya de un proceso de industrialización de las noticias falsas. Aquí me recuerda mucho a lo que se habla hoy en día del tema del populismo, ¿no? Y es decir, problemas complejos, soluciones simples. Me da la sensación de que en este terreno tenemos exactamente el mismo problema. Es una realidad muy compleja y las soluciones no son nada sencillas. Pues no son sencillas y a mí me gusta siempre decir que aquí hay que ver una parte medio vacía y otra parte medio llena. Creo que este fenómeno es un fenómeno crónico
es decir, que no lo vamos a erradicar, desgraciadamente. Esa es, yo creo, que la mala noticia. La buena noticia es que tenemos herramientas a nuestro servicio, a nuestra mano, que nos permiten minimizar el impacto, los síntomas de la desinformación. La tecnología es una de ellas, pero también, y lo es sobre todo y especialmente, el esfuerzo personal y la educación y el contextualizar bien y hacer un esfuerzo, ¿no? Yo siempre he dicho que parafraseando a algunos como Ignacio Ramonet, por ejemplo, que aunque tenga probablemente una adscripción ideológica determinada, pero siempre ha dicho una cosa con la que yo siempre he estado muy de acuerdo, ¿no? Que para estar bien informado hay que hacer un gran esfuerzo, un grandísimo esfuerzo. En estos tiempos hay que hacer un esfuerzo mayor, si cabe, de lo que hemos tenido que hacer en el siglo XX, por ejemplo. Porque cada vez que nos llega una cosa tenemos dos opciones. Una, asimilarla sin filtro y diseminarla a través de los canales que hoy nos permite la tecnología, o hacer ese esfuerzo adicional de entender si esto es algo que simplemente refuerza mi posición y por lo tanto lo quiero amplificar sin valorar si esto es falso o no, y por lo tanto puedo estar haciendo daño, desestabilizando a alguien con ello, o si por otra parte decido que esto hago el esfuerzo de analizarlo o de contrastar y paro ese efecto diseminador de un contenido falso o incluso hiriente, ¿no?, que pueda haber contra cualquier persona, institución o compañía. Yo creo que ahí el esfuerzo está en nuestro lado como receptores. Y más allá de la responsabilidad individual, por así decirlo, como individuos, al final esa responsabilidad individual se proyecta en nuestro rol como profesionales. En la lucha, por así decirlo, contra las noticias falsas, tenemos el rol de los políticos, el de los medios de comunicación y el de los profesionales de la comunicación, que están también en las áreas corporativas. Yo quería empezar preguntándole por el papel de la clase política, no tanto como políticos en partidos, sino más desde un punto de vista más institucional. ¿Se puede hacer algo desde los poderes públicos que, sin cercenar la libertad de expresión, pueda contribuir a reducir el alcance de esas noticias falsas? Bueno, la regulación siempre ha sido una herramienta absolutamente legal y transparente para poder balancear el terreno de juego cuando ha habido excesos en cualquier actividad política, empresarial, etcétera. ¿La regulación puede salvarnos de este fenómeno de desinformación? Honestamente, yo creo que no. Pero sí que puede eliminar o por lo menos hacer menos efectivo o parar el descontrol que existe ahora mismo, pues seguramente algo haría. Por lo tanto, yo creo que ahí se debería pensar en una parte regulatoria, pero en el tiempo que estamos viviendo es algo realmente imposible evitar que los nodos de emisión que existen alrededor del mundo, en un momento histórico, cuando digo histórico es que por primera vez en la historia va a haber más canales y va a haber más dispositivos emitiendo que emisores y que receptores, y aquí hay un dato que me gusta subrayar: a finales de 2020 la población mundial va a crecer 1.1%, pero los usuarios en redes sociales un 9.6%, los dispositivos casi un 5% y los usuarios de Internet casi un 7%. ¿Esto qué significa? Significa que más del 52% de los contenidos que emiten información o contenidos son bots, están automatizados. Y esto contribuye a ese efecto escala del que comentábamos en la introducción, de que la desinformación, aunque haya existido siempre, ahora mismo se ha convertido en un fenómeno absolutamente descontrolado. ¿La regulación puede parar eso? No. ¿Puede evitar que algunas malas prácticas proliferen? Sí, pero en definitiva la responsabilidad final va a estar en que no contribuyamos en el lado del canal y del emisor a amplificar los efectos de la desinformación. Enseguida hablamos de algoritmos y de redes sociales, pero déjeme una cuestión tan solo sobre los medios, porque cita usted en el libro un estudio de Trust Barometer que publica Edelman, que dice que la gente a día de hoy confía más en lo que busca y encuentra en Internet que en los medios de comunicación. Con lo cual, señor Jiménez, la pregunta sería, ¿por qué cree que este barómetro hace esta afirmación? Y más importante todavía, ¿qué pueden hacer los medios para recuperar, digamos, esa confianza supuestamente perdida? Bueno, el último barómetro de la confianza de Edelman efectivamente dice que el 65%, hay un 65% de confianza en lo que las personas buscan y encuentran, independientemente de la veracidad de lo que encuentran. Esto es un dato importante, ¿no? Uh-huh. Está casi a la par que la confianza en los medios de comunicación, y sin embargo podríamos pensar que el medio de comunicación, que nos ayuda a jerarquizar la información, la realidad, que tiene profesionales detrás que se dedican a ello y que deben contrastar esa información, ¿qué pasa y por qué tiene la misma confianza el usuario en eso que lo que busca en Internet porque lo encuentra? Yo creo que esto es un efecto claro del empoderamiento de
de la sociedad gracias a la tecnología, porque el famoso do it yourself, o hazlo tú mismo, ¿no? Está muy al alcance de cualquiera. Entonces cualquiera puede buscar y encontrar, gracias a que el filtro burbuja que te provoca un algoritmo, por ejemplo, para que te vaya canalizando en unas búsquedas y encontrar lo que tú se supone que quieres encontrar, reafirma tu posición. Por lo tanto, confías más en eso. Y ahí nos abre yo creo que otro elemento para la esperanza desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Que es el modelo industrial, pues tiene algunos problemas, como todos sabemos, pero ahora más que nunca el periodismo tiene una enorme oportunidad de emerger como contrapeso contra este fenómeno. ¿Cuál es esa oportunidad, señor Jiménez? Tiene la oportunidad de la veracidad y la objetividad llevada a su máxima expresión. Con esto quiero decir que hoy cualquiera puede ser un medio en sí mismo, desde el punto de vista estructural, pero no todo el mundo puede tener una estructura detrás de profesionales con criterio que puedan contrastar la información y hacer ese esfuerzo por llevar un contenido de calidad. Claro. Y al final, aquí no va de... La información puede estar en cualquier sitio, pero la información buena y el contenido bueno y lo que realmente te da ese contrapeso solamente lo puede hacer, creo yo, una estructura informativa potente y con un modelo de negocio sólido. Pues eso, desgraciadamente, en pocos medios se dan, ¿no? Pero bueno, todavía quedan algunos. Enseguida, Julen, seguimos con esta interesante conversación, insisto, con Ignacio Jiménez Soler, el DIRCOM de Endesa, que está hoy con nosotros para presentar su nuevo libro, La nueva desinformación, 20 ensayos breves contra la manipulación. No sé si ha visto, señor Jiménez, un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, en el que muestra claramente cómo las grandes compañías digitales casi, digamos, nos programan a nivel conductual, ¿no? Es decir, todo lo que los usuarios vemos en el móvil, en Internet, en las redes sociales, está casi predispuesto, está puesto ahí para que lo consumamos. Y en el caso de las noticias llama mucho la atención porque solo nos muestran, digamos, las noticias que van acordes con nuestra ideología, nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Esto al final es muy grave, ¿por qué? Porque no vemos el otro tipo de noticias, otro tipo de reacciones, de informaciones que no son acordes a lo que pensamos. Esto es peligroso. Bueno, la psicología conductual no es una cosa de este siglo. La psicología conductual y la comunicación que hemos llamado política, que surge sobre todo a mediados del siglo XX, y hay grandes investigadores sociales que han trabajado en esto durante muchísimo tiempo. Estos comportamientos a los que hace alusión este documental que comenta ya se estaban aplicando en el siglo XX. Lo que ocurre, y una vez más volvemos a la escala del problema. Antes esto se aplicaba para técnicas, vamos a llamar, de marketing de consumo, incluso para acuñar o perfilar a candidatos, especialmente en el mundo anglosajón, ¿no? Son técnicas que se han utilizado desde la época de Paul Lazarsfeld, en la época de Watzlawick, últimamente en los últimos años del siglo XX, principios del XXI, Frank Luntz, el propio George Lakoff. O sea, ha habido gente que ya trabajaba de esta manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú la psicología conductual la aplicas a la tecnología, a la escalabilidad del problema con los millones de usuarios que hay conectados, en ese momento la capacidad de influencia, vamos a llamarla así, influencia la vamos a poner en cursiva, o incluso la posibilidad de manipular o inducir a determinados resultados crece de una manera exponencial. Y eso es lo que ha pasado y es lo que, de una manera, lo he tratado de simplificar, de una manera más compleja, trata de ilustrar este documental. A mí, de todos modos, esto me lleva también a una variable relacionada, que es el tema de los muros de pago, que me recuerda un poco a esto de los algoritmos, pero por una de las, creo que se deduce en uno de los capítulos del libro, y es si con la implementación de los muros de pago va a haber una estratificación social mayor que separe las élites tradicionalmente, o aquellos que tienen un poder adquisitivo para permitirse el lujo de leer información más contrastada, veraz, y el resto de la gente que no pueda leer esas noticias que están bajo pago y que se sigan alimentando del clickbait y de la proliferación de noticias que buscan más el volumen de audiencia. Bueno, va a haber una estratificación, clarísimamente. Lo bueno que va a traer esto es una consolidación de un modelo industrial que creo que es necesario para el mundo de los medios de comunicación, pero tampoco es un fenómeno nuevo. En el año 1998 íbamos al kiosco y pagábamos pesetas por comprar un periódico, o unos euros en el 2002 o 2003 para comprar cualquier periódico, ¿no? Es decir, que eso ya existía. El problema ha estado que cuando durante casi 15 años ha estado dando la misma información que cobrabas en el papel gratis en la red, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que corregir, eso se está corrigiendo de hecho, ¿no? Y eso va a dar lugar a pues volver a una situación similar a la que teníamos antes de este fenómeno. Y en ese momento pues había gente que compraba periódicos y gente que no compraba periódicos.
gente que pagaba por una televisión que en ese momento eran muy pocos y ahora mismo cada vez va a ir a más, ¿no? Entonces yo creo que esto es un signo de los tiempos, pero en definitiva no es algo nuevo, es algo parecido a lo que estábamos viviendo, pero también con otra escala. Y en ese aspecto o en ese mundo de confusión constante en el que vivimos, ¿cuál es la estrategia que debería seguir una compañía para marcar y dirigir su mensaje ante tanta confusión? Bueno, pues llevando el tema al barómetro de la confianza que comentábamos antes, ahí en ese barómetro de la confianza vemos básicamente 5 líneas. Nos viene a decir, en grosso modo, que la gente confía en 5 maneras de llegar a los contenidos, a la información. Uno es lo que busca y lo que encuentra. Otros son los medios de comunicación tradicionales. Otros son los medios de comunicación nativos digitales. Otros son las redes sociales. Y la quinta son los propios sites corporativos de organizaciones o instituciones del tipo que sea. Las 3 últimas van creciendo. La confianza en la búsqueda permanece alta y estable, y la de los medios permaneció baja durante los últimos 5 años, y estos 2 últimos años ha crecido, la confianza ha crecido. Entonces, para llevar una estrategia que sea efectiva, para no perder relevancia dentro de este mundo tan fragmentado, todo pasa por estar en cada una de las 5 líneas. Estar con transparencia y, por supuesto, y colaborando con los medios de comunicación, estar en los sitios donde la gente busca y encuentra contenidos y una organización tiene algo que decir ante esas búsquedas. Está las redes sociales, por supuesto, en tener no tanto presencia, sino alcance real. Y luego está en la voz propia, ¿no?, que puedan desarrollar las propias organizaciones, sean políticas, sean fundaciones, sean empresariales, etcétera, ¿no? Entonces, el mix de todo eso, la combinación de todo eso es lo que hará que la relevancia de una organización pues esté más o menos asegurada en un entorno cada vez más complejo y fragmentado. Pero esta voz propia no solo se refiere a instituciones y organismos gubernamentales, sino también, lo que le preguntaba Julen, a las compañías, que tengan también las compañías, más allá de colaborar con los medios de comunicación, también esa voz propia a través de ese mix. ¿Es lo que he entendido? ¿Lo he entendido bien? Sí, completamente. Tenemos casos a nivel internacional muy notorios, ¿no? Goldman Sachs, por ejemplo, es uno de los, por no decir uno de los principales bancos del mundo, lleva ya más de 5 o 6 años utilizando su propia web corporativa como un medio propio, ¿no? Para competir con lo que hacen los medios de comunicación tradicionales, no. Para complementar lo que dicen los medios de comunicación tradicionales, sí. Y yo creo que es muy legítimo, ¿no?, que lo que no entra por un criterio editorial en un medio, pues una compañía tiene el derecho de contárselo a sus grupos de interés por otros canales, ¿no? Yo creo que ese es el punto de equilibrio donde se puede llegar a tener cierta notoriedad. Bueno, un par de cuestiones más ya para despedir a nuestro invitado, Julen, si te parece. Comienzo yo, concluyes tú, Julen, si te parece. A mí me gustaría a los usuarios, ¿no? Al consumidor, a la sociedad en general. Dice usted en el libro que no se deben dejar atrapar, no deben reducir su capacidad crítica ni aceptar lo que reciben sin más. Sinceramente, viendo todo lo que hemos visto, se me antoja complicado. Al oyente que nos esté escuchando a través de DIR Confidencial, ¿cómo se hace para que tengan esa capacidad crítica, para que no se dejen engañar, para que no acepten lo que les lleguen al móvil? Porque no es una noticia, son miles y miles y miles de informaciones. ¿Cómo se hace eso? Porque parece fácil decirlo, pero a mí se me antoja complicado. No, realmente es muy complicado. Por eso creo que esa situación crónica a la que nos vemos abocados nos obliga a tener la guardia levantada completamente. Yo creo que yo soy optimista en el sentido de que esta pandemia, desgraciadamente, que estamos viviendo, creo que cualquier oyente, ¿no?, que esté escuchándonos ahora va a haber reconocido algún momento en el que en esta escalada de compartir datos y información y demás haya dicho, oye, te paso esto, pero no sé si es cierto, ¿no? Esto ha pasado, ¿no? A lo mejor es una fake, ¿no? Pues esto yo creo que se ha convertido en algo muy popular. Eso yo creo que es un indicio de que ya hay cierta conciencia de que no... Ya se duda, ¿no? Incluso se duda. Exacto, sí. Que la duda ya yo creo es un primer paso para ir en esa dirección. Queda mucho por recorrer y efectivamente el esfuerzo tiene que ser muy grande. Estamos dispuestos a hacerlo, depende de cada uno, pero efectivamente si tú quieres tener una cierta conciencia crítica, pues debes filtrar bastante mejor cualquier cosa que recibes y sobre todo cómo la diseminas, porque es fácil recibir, pero lo que sí que está en nuestra mano es cuánto compartes y cómo diseminas determinadas consignas que muy probablemente algunas son falsas, otras no lo son y a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad de concienciar porque pensamos que esto es falso, ¿no? Claro. ¿Y qué opinión tiene del papel que juegan uno de los nuevos agentes que ha proliferado con esta crisis de la desinformación, que son los fact-checkers en España? Parece que han entrado rápidamente en el posicionamiento de bandos que normalmente se había atribuido a los medios
parece que los fact-checkers no se han escapado de esa discusión. No sé qué opinión tiene sobre el rol y la capacidad para solucionar o contribuir a atenuar este problema. Yo creo que los fact-checkers es una, como decía antes, es una herramienta que basada en la tecnología, bien utilizada, va a ser uno de los elementos de contrapeso contra ese fenómeno crónico de la desinformación. Y per se son buenos y creo que debería haber más. El problema, como todo, es que esos fact-checkers se conviertan en instrumentos amplificadores de intereses determinados, ¿no? Si eso está pasando, evidentemente, pues como todo, será reprochable y yo personalmente y técnicamente creo que eso no debería suceder, pero si está pasando, eso es mala noticia. Lo que es buena noticia es que el fact-checker, y ya tenemos algunos casos en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, que son pequeños experimentos aún, pero que, por ejemplo, con blockchain se está permitiendo en la cadena, sobre todo de la digitalización, ver el origen, y ese origen es un origen falso o no de cualquier contenido, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología y el fact-checking es uno de los grandes elementos que van a jugar a nuestro favor, pero no debe polarizarse. Pues Ignacio Jiménez Soler, muchísimas gracias por haber estado en este debut. Oye, qué honor el haber recibido a una personalidad, un profesional como usted, con tantos años de experiencia en el sector. DIRCOM de Endesa, muchísimas gracias. Bueno, no sé si va a haber, no le digo una segunda edición, pero sí, los fake news, la desinformación da para hablar mucho. ¿Tiene ya pensado ampliar este libro, estos ensayos? Bueno, esto va, como está para quedarse, creo que merece la pena ver cómo evoluciona, pero bueno, ya que me pregunta, le diré que estoy tomando nota sobre la hegemonía, ¿no? Que es el siguiente entregable, sí. O sea, cómo se consiguen hegemonías cada vez menos duraderas, precisamente basadas en la desinformación muchas veces. Qué interesante. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo. Seguimos aquí en este primer programa del Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, que, como bien saben, después de esta interesantísima entrevista que hemos tenido con Ignacio Jiménez Soler, el DIRCOM de Endesa, hablando de su libro, de la nueva desinformación, vamos a seguir adentrándonos en esto de los bulos, de las fake news. Y qué mejor que hacerlo con dos personalidades que han escrito mucho sobre ello. Uno de ellos se llama Ramón Salaverría, es vicedecano de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y es uno de los mayores conocedores de lo que se denominan fact-checkers. Ya le saludamos, señor Salaverría. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Gracias por estar con nosotros en este primer programa. Y también está con nosotros, nos escucha desde Nueva York, cruzando las fronteras, David Alandete, es periodista, reside en la ciudad neoyorquina y es el autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. David, muy buenas. Hola David, Nueva York, muy buenas. Ahí va, parece que tenemos algún tipo de problema con David Alandete mientras recuperamos la comunicación. Ramón, si te parece, comenzamos contigo porque en un reciente estudio de la Universidad de Navarra se definía lo que era un bulo como, abro comillas, todo contenido intencionadamente falso y de apariencia verdadera, concebido con el fin de engañar a la ciudadanía y difundido públicamente por cualquier plataforma o medio de comunicación social. Entonces, profesor Salaverría, ¿quién lanza un bulo, o quien lo lanza, mejor dicho, lo hace de manera intencionada, con el objetivo de hacer daño? ¿O hay veces que puede que no se haga con esa intención? Bueno, antes incluso de llegar a ese detalle, me gustaría detenerme en el sustantivo todo contenido, porque me parece que hay una expresión bastante extendida y dañina para los medios, injustamente dañina, que es el de noticias falsas, ¿no? Porque parece que cuando estamos hablando de fake news, de noticias falsas, y en los círculos políticos e incluso periodísticos es una expresión bastante extendida, pues hay un marco ya conceptual que refiere el engaño al marco de los medios de comunicación. Y en nuestros estudios lo que estamos verificando es que, si bien es cierto que, como es natural con el volumen de contenidos y de informaciones que manejan los medios de comunicación, en ocasiones se cuelan errores y cabe incluso la posibilidad de que haya una cierta intencionalidad en los sesgos a la hora de marcar a determinado tipo de contenidos en los medios. La realidad es que los contenidos falsos no llegan a través de los medios a la ciudadanía. Principalmente llegan a través de las redes sociales y de manera muy especial a través de las aplicaciones de mensajería, ¿no?
Y dentro de esas aplicaciones sí que es verdad que detectamos una voluntad expresa de engañar, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay contenidos que están claramente fabricados con la intención de inocularse, nunca mejor dicho, pues entre los ciudadanos y producir toda una serie de perjuicios. Entonces, Ramón, me ha quedado clarísimo los dispositivos, sobre todo los de mensajería y esa intencionalidad, pero entonces, si yo recibo en mi móvil o cualquier persona que nos esté escuchando, en su tablet, algún tipo de bulo, a lo mejor sin ningún tipo de intención, ayudamos a su propagación. ¿Qué debemos hacer para evitar eso y no ayudar a la propagación de un bulo, desinformación, etcétera? Claro, porque aquí hay un juego tecnológico, pero también hay un juego psicológico bastante civilino, podríamos decir. Los creadores de este tipo de contenidos juegan con la psicología y con la bondad de la gente que, bueno, ante un contenido potencialmente, bueno, que alerta sobre alguna cuestión o que lleva pues a crear algún tipo de, bueno, pues de acto de generosidad pública en favor de, bueno, una acuestación, una donación, o que en el fondo pues suelen ser estafas, por ejemplo, pues claro, la gente se siente inclinada a colaborar y entonces nos convertimos en colaboradores indeseados de quienes en el fondo juegan con nosotros, ¿no? Entonces, me preguntabas, ¿qué debemos hacer? Pues mira, hay una cuestión esencial y es considerar cuál es la fuente que nos está proporcionando esa información. En muchas ocasiones, como he dicho, las fuentes son nuestros pares, son nuestros amigos, familiares, conocidos, porque los contenidos nos llegan a través de las aplicaciones de mensajería. Y tendemos a bajar la guardia cuando los contenidos nos llegan de esas personas. No pensamos que nuestro padre, nuestro colega de trabajo, pues nos pueda estar intentando engañar. Pero precisamente esa guardia baja es la que nos lleva a compartir de manera crítica esos contenidos y colaborar de manera indeseada en la difusión de esos bulos. Por lo tanto, lo esencial es que cuando un contenido te llega de una fuente no identificada o que no está suficientemente acreditada, de entrada no compartir ese contenido, por mucho que te lo haya podido compartir la persona a quien más quieres. Gracias, Ramón. Creo que hemos recuperado la comunicación con David Alandete desde Nueva York. David, buenas. David, hola, ¿qué tal? ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Fantástico. Seguimos en esta conversación con Ramón Salaverría, con Julen Ariza, editor de Confidencial, y con David Alandete. Pregunta de Julen Ariza, Ramón, y enseguida vamos contigo, David. Sí, Ramón, muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, teniendo en cuenta que usted es, yo creo, uno de los mayores expertos en estos agentes que han irrumpido con el boom de la desinformación, conocidos como fact-checkers. Podríamos decir incluso que usted es el verificador de los verificadores. No sé si nos puede contar un poco cuál es la situación en España, cómo ve esa irrupción y si hay más oportunidad para nuevos actores y, bueno, si nos puede hacer un pequeño esbozo. Bueno, el fenómeno de las plataformas de verificación, pues digamos que tuvo una explosión, un desarrollo grande a partir del año 2016, fundamentalmente, cuando, bueno, pues se verificó que con las anteriores elecciones presidenciales de Estados Unidos y muy singularmente también en la campaña del referéndum del Brexit en el Reino Unido, pues hubo pues fenómenos perfectamente orquestados de desinformación planificada, ¿no? Entonces ahí se vio que los medios de comunicación pues tenían una serie de limitaciones o incluso una serie de fallas a la hora de enfrentarse a esos fenómenos y cobró fuerza pues determinadas organizaciones dedicadas específicamente a la verificación de contenidos, ¿no? Entonces, a raíz de ese fenómeno que fue digamos de dimensión mundial, hubo una iniciativa en Estados Unidos auspiciada también por Facebook precisamente, que bueno, pues era una de las plataformas que tenía una de los problemas reputacionales más grandes debido a la desinformación que circula en ella, pues crear una red de verificadores acreditados a escala global, ¿no? Y ahí se creó la International Fact Checking Network, que ha ido acreditando organizaciones de verificación en países de los 5 continentes, incluido España. En estos momentos en España tenemos 3 plataformas verificadas que para alcanzar esa certificación, pues bueno, pues pasan una serie de
digamos, de comprobaciones procedimentales sobre sus metodologías de investigación, su transparencia informativa, la información que ofrecen sobre sus fondos, en fin, la propiedad, en fin, un montón de elementos que son verificados por una persona que en el caso de las organizaciones no solamente españolas, sino de lengua hispana, también en América Latina, pues soy yo, ¿no? Yo colaboro con esta institución que tiene sede en Estados Unidos y desde hace ya unos cuantos años pues vengo verificando estas organizaciones. Entonces, señor Salaverría, usted es el que ha dado, digamos, el visto bueno a esas 3 empresas, compañías de verificación de bulos o de noticias que hay en nuestro país, ¿no? Pongamos las cosas en su término. Lo que yo hago exactamente es comprobar si cumplen los requisitos del decálogo, bueno, no del decálogo, sino del código de principios de IFCN, que ya digo, tiene aspectos que tienen que ver con transparencia, con equilibrio de la información que proporcionan, cuestiones de información económica, de respuesta a las demandas de comprobación de informaciones por parte de personas aludidas, toda una serie de elementos que es bastante laborioso, la verdad. Hacer una certificación completa suele llevar no menos de unas 6-8 horas hacer la comprobación completa, y es una certificación que tiene que ser renovada anualmente, con lo cual esas organizaciones se someten anualmente a este proceso. David, desde Nueva York, bueno, te he escuchado alguna vez, que las noticias falsas no tienen por qué ser una mentira absoluta, que suelen tener alguna vinculación real con lo que está pasando, pero que deforman esa realidad, ¿no? ¿Es más o menos así esta definición, señor Landete? Bueno, la verdad que sí. Desde el punto de vista de cómo la desinformación, en mi especialidad, ¿no? Que es la desinformación, digamos, creada de forma industrial por parte de regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, este tipo de desinformación que vemos muy extendida en español, en América Latina, con el apoyo de grandes productores de noticias falsas y de, como digo, desinformación, radicados en Rusia, radicados en Venezuela, radicados en China, en otros puntos, ¿no? Efectivamente, sí, digamos, emplean hechos reales y manipulan la perspectiva, las fuentes y todo lo demás para crear esa desinformación. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver. Hace un año exactamente, más o menos, creo que era en octubre de 2019, sí. Hubo unas Olimpiadas militares en China, en Wuhan, donde empezó la pandemia de coronavirus. A esas Olimpiadas, Estados Unidos envió un grupo de soldados para que participaran pues en lo que son unos ejercicios, digamos, no es noticioso, ¿no? Unas Olimpiadas militares, que son unos juegos amistosos que se celebran. Sí. Cuando estalló la pandemia y empezó el régimen chino a publicar desinformación para blanquear su papel en la gestión del estallido, varios medios chinos, en español, en inglés, empezaron a publicar que habían sido los soldados estadounidenses, su sospechosa visita a Wuhan, quienes habían traído un virus que era un arma biológica creada en el Pentágono. Todo esto es mentira, pero el hecho de que allí estuvieron estos soldados es cierto. Claro. Y el hecho de que hubo una misión... Entonces, a esto me refiero, ¿no? Hay casos más flagrantes y hay otros que lo son menos. Pero sí que para que los medios de desinformación, normalmente públicos, estatales, pagados por regímenes autoritarios, cumplan su labor, lo suelen hacer pretendiendo, fingiendo que son medios de comunicación, claro. Y por lo tanto sí, tienen hechos que luego manipulan, disfrazan o ha quedado o lo que sea, ¿no? Julen. Yo quería hacer una pregunta, David, y es la siguiente. Normalmente está claro el poder de los regímenes, autoritarios o no, grandes corporaciones, a nivel presupuestario, para poder cubrir o inundar de información interesada, por así decirlo, ¿no? Vamos a llamarlo, la opinión pública. Juan Luis Cebrián, no sé si recuerda usted una frase que solía decir, y es que por cada 3 periodistas, es al revés, por cada periodista que hay trabajando en una redacción intentando levantar una noticia, hay 3 periodistas trabajando en un gabinete corporativo intentando que esa noticia no salga a la luz. Sin embargo, a mí me da la sensación con las noticias falsas y con todo este debate de las fake news
que los periodistas, en un momento en el que el modelo de negocio y la situación de los medios estaba muy, como diría yo, pues bueno, en una situación bastante precaria, han entrado como al capote y a fondo en una especie de afán pedagógico que quizá no se les esperaba. Y hoy en día tenemos un debate montado impresionante entre políticos y periodistas en el que posiblemente cada uno perdone la reflexión larga, pero como que han perdido el rol principal. Entonces los periodistas hoy son como opinadores, ¿no? No sé si eso, que yo creo que puede haber contribuido, no sé si cree usted que más allá de la amenaza de esos regímenes potentes, y ya resumo la pregunta, perdón, desde el periodismo se puede hacer alguna autocrítica y alguna solución a aportar para alejarse de ese ambiente de confrontación y de opinión. Bueno, la verdad me alegra de que me cites a Juan Luis Cebrián, que fue uno de los primeros periodistas que creyó en la amenaza de la desinformación cuando presidía el país todavía en el año 2017, ¿no? Y es una persona que durante mis investigaciones sobre la desinformación, sobre todo que mi especialidad es la que procede de Rusia y está implantada ahora en América Latina, sobre todo, pues sí, él creyó muy temprano en esa amenaza para la democracia en España y en otros países iberoamericanos. Yo creo que respecto a tu reflexión, hay que distinguir claramente qué es la desinformación y qué es la labor legítima y digna de los gabinetes de comunicación y lo que aquí en Estados Unidos se llama los spin doctors. Es decir, el trabajo de un gabinete de comunicación es defender las opiniones, los puntos de vista, el prestigio y la imagen de su jefe, sea un político, sea una empresa, sea lo que sea. Ese juego ha existido siempre. O sea, antes de la televisión, durante los primeros años de la prensa. Eso no es desinformación. Eso es simplemente el trabajo de los gabinetes de comunicación y el trabajo del intento de manipulación de los medios de comunicación masivos. Entonces yo creo que ahí hay que distinguir. La desinformación, desde mi punto de vista, es una perversión de las reglas del periodismo con una serie de intereses que tienden, en mi experiencia, según lo que yo he analizado, a subvertir las instituciones del Estado. Los periodistas, siempre lo digo y lo repito siempre que hablo de este tema, los periodistas somos depositarios de un derecho que no nos pertenece. Es un derecho que pertenece a la sociedad, que es el derecho de la sociedad a estar bien informada para tomar decisiones. Sin duda. Contra eso va la desinformación. Que un político o un gabinete mienta es otra cosa. Totalmente. Y sí, también estoy de acuerdo en que, por último, y por ser breve, en que los periodistas no nos hacemos ningún favor mezclando opinión con hechos. Eso es una perversión de nuestra profesión. Y eso es algo que luego, o sea, que sí, que comienza en las esferas de la desinformación y luego se cuela en nuestra profesión, haciéndole un gran daño, y luego, aparte de eso, la competencia por el clic, por la viralidad y por los titulares que son escandalosos y llamativos, ¿no? Entonces todo eso crea una especie de como de tormenta perfecta, ¿no? Y quien sale perdiendo es el periodismo, claro. Pues una última cuestión, del tiempo se nos está encima, pero sí que me gustaría, Ramón, concluir con una pregunta. ¿Dónde está la barrera, digamos, entre la libertad de expresión, la posibilidad de cercenarla y evitar la propagación de estas noticias falsas? Porque la línea entiendo que es muy, pero que muy, muy fina, ¿no? Por supuesto, pero yo ahí siempre soy partidario, sale, digamos, el código genético del periodista, de no caer en tentaciones autoritarias. De hecho, los regímenes que han cercenado las democracias a escala global rápidamente tildan la información libre de desinformación y tratan de convertir el discurso público únicamente en lo que esos gobiernos declaran, ¿no? Por lo tanto, me parece que es mejor tratar de resolver los problemas a posteriori. También es verdad que se están desarrollando sistemas tecnológicos que tratan de detectar, sistemas de alerta temprana que tratan de detectar en el primer estadio de difusión de los contenidos falsos, pues cómo están diseminándose, pero yo no me arrogaría en ningún momento o no permitiría que ningún gobierno se arrogara la capacidad de determinar qué es verdad y qué no. Pues Ramón Salaverría, vicedecano de Investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa. Ha sido un auténtico honor. Gracias y le dejamos, que sabemos que tiene una agenda muy ocupada.
Un gusto. Y David Landete, desde Nueva York, periodista, gracias también por cambio horario, habernos hecho un hueco en su agenda, autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. También ha sido un placer contar con sus reflexiones en este primer programa. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. El consultorio de DIR Confidencial. Nuestro primer consultorio, ya saben que pueden enviar todas las preguntas, cuestiones, reflexiones a todas las redes sociales de DIR Confidencial y también al mail redaccion@dirconfidencial.com. Nuestra primera sección es el protagonista, se llama Enrique Calatrava, el CEO de Carter Lane. Enrique, muy buenas. Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, ¿qué debe hacer una empresa para responder o enfrentarse a una fake news que le afecta directamente, Enrique? Bien, pues lo primero que debe hacer es establecer un diagnóstico, ver de dónde procede esa mentira de diseño, podríamos decir, que tiene una apariencia de verdad y que sin duda afecta a lo emocional de los receptores, con lo cual muchas veces se distribuye de forma muy rápida, ¿no? Entonces hay que actuar de forma rápida. Lo primero es contar también, aparte de un diagnóstico, tener un plan de acción. En ese plan de acción está, en primer lugar, medir el alcance que ha causado esa noticia, el daño reputacional, establecer también qué medidas de contingencia, es decir, ir al origen de esa noticia falsa y ver cómo se puede de alguna manera neutralizar, por supuesto con una versión por parte de la compañía, con la verdad, ir siempre de manos de la estrategia legal, en caso de que sea necesario, solicitar a las redes sociales donde se ha difundido esa noticia falsa que por favor pongan coto y denunciar su difusión, puesto que es algo que está causando un daño y que nos está difamando. Sí. Y para eso es muy importante contar con un comité de comunicación de crisis dentro de la compañía, donde esté presente pues el CEO, el director de comunicación y el director legal y de compliance, y la persona también de la unidad de negocio que haya sufrido en este caso o que sea objeto de esa fake news, y intentar poner en marcha este protocolo de actuación, ¿no? Ha quedado. Eso nos ayudará también. Sí, ese protocolo hay que ponerlo con ese comité. Enrique, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Enrique Calatrava, CEO de Carter Lane, y esperemos poder contar con usted en un futuro. Gracias. Vale, muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado ahí, escuchándonos en este debut de este primer programa, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Esperemos que les haya gustado, se hayan entretenido y sobre todo también aprendido de alguna manera. Gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós.